cordiales, estudiantes de estadística. En esta oportunidad, su profesora Valentina va a explicar lo concerniente a lo siguiente que tenemos que aprender y tenemos que practicar con respecto a la unidad número 1, que tiene por título distribución de datos, en este caso agrupados. Entonces, vamos a ver de qué manera vamos a proceder. Veamos las fórmulas que se necesitan y los requisitos necesarios para hacer esta construcción. Importante tener a la mano la calculadora científica para hacer cada uno de los cálculos y de esta manera exitosa poder completar la información que tenemos en este recuadro con su interpretación. Comencemos. Tenemos un formulario general y este está contemplado en las siguientes características. En primer lugar, para conocerse una distribución de datos agrupados, se tiene que conocer ya una variable de estudio que sería X, y en este caso consiste en pagos semanales, en divisas, turno nocturno, empleados, red vital. Entonces, para este presente estudio, ¿qué se necesita? En primer lugar, conocer los valores iniciales, que en este caso sería con el símbolo de dólar, y la frecuencia, esta frecuencia que es ordinaria inicial, sería la frecuencia ordinaria de personas que en este caso estarían cobrando o en este caso recibirían el pago semanal en divisas, turno nocturno, empleados, red vital. Entonces, como bien se conoce, en este caso 4 empleados cobran $15,50, 3, 16,25, 5, 18,35, 6, 19,45 y 1, $20,50. Se necesita conocer esta información para validar esta fase que tenemos que completar, que son los cálculos previos. Entonces, esos cálculos previos provienen de las fórmulas que tenemos de este lado. Primera fórmula a validar. Tenemos que R, que es rango, no es más que X máxima, X mínima. ¿Qué significa eso? X, que es la variable de estudio, sería el pago mínimo restado con, en este caso, el pago máximo, estableciendo su diferencia por el valor más alto por el valor más bajo. Entonces, tenemos que el valor mínimo de observación es $15,50 y el máximo para este estudio sería $20,50. ¿Dónde se escribiría esa información? Se escribiría de este lado. Entonces, se conoce que R, según la fórmula que es rango, se va a restar $20,50 menos $15,50 para este caso, y su valor de rango sería, utilizando la calculadora científica, serían 5 o $5. Siguiente uso de fórmula. Se necesita conocer el intervalo, que se valida a través de la raíz de n. N, recordemos que no es más que la muestra, y esto se valida a través del total suma de las frecuencias ordinarias que participan en el proceso. Es decir, se conocen que hay 4 y 3, que serían 7, más 5, 12, más 6, 18, más 1, que sería 19. Por lo tanto, el intervalo en su fórmula sería raíz de 19 obtenida de la suma de estas frecuencias iniciales y validada
calculando ese valor, raíz de 19, y ese valor como resultado es 4,35. Se valida con dos cifras decimales, pero recordemos que los intervalos son contados de unidad en unidad. Es decir, que para este caso, este redondeo, el valor tiene que ser redondeado a valor entero. Y que aplica la regla de redondeo en cuanto si aplica el criterio de que si es menor, mayor o igual a 5, tal cual como se había estudiado inicialmente en la asignatura de estadística. Entonces, para redondear este valor, quedaría, recordemos que 3 en su posición numérica sería menor a 5, por lo tanto no redondea a 4. Por lo tanto, su redondeo de intervalo de estudio, que se llamaría K, en este caso es 4. Una vez validado el cálculo del rango y del intervalo, tenemos que conocer la amplitud. La amplitud no es más que la distancia que se va a conocer en una nueva distribución. Vamos a calcularlo. A de amplitud, como se conoce, aquí vamos a sustituir el valor del rango, que sería 5, en este caso el símbolo de dólar, entre 4, y al dividir, su resultado es 1,25. Con el símbolo de dólar. Se aclara que para este ejercicio el registro de estudio se va a hacer a través de dos decimales en todo el proceso. Indicativo importante a saber para validar cada uno de los renglones vacíos que tenemos aquí en esta presente distribución. En este caso de datos, ¿de qué tipo? Agrupados. Entonces, con esta información vamos a comenzar de manera tranquila y segura lo referente a la nueva distribución, en este caso de datos nuevos, en este caso de datos agrupados. Entonces, tenemos que K depende del intervalo. Ese valor de intervalo es igual a 4. 4 significa que está dividido en 4 partes la tabla. Si este valor es 5, la tabla en su nueva distribución sería 5, y así sucesivamente. ¿Cómo se escribiría? Se escribiría de unidad en unidad, es decir, 1, 2, 3 y 4, 4, porque este fue el resultado que indicó el valor del intervalo, y se escribe de esta manera. Por lo tanto, vamos a validar los límites de intervalos que ahora vamos a manejar. Estos límites tienen unos símbolos necesarios que tenemos por aquí. En este caso, se conoce que se coloca en corchete cuando se toma el valor frecuente. Es decir, toma en cuenta inicialmente el primer valor, que es 15,50, que lo vamos a escribir aquí a continuación, y él se toma ¿por qué razón? Porque de acuerdo al rango, él es el valor mínimo que participa en el proceso. Vamos a continuar con su amplitud, que lo acompaña como distancia, y en ese caso aplica la situación llamada límite superior. Tenemos que observar dos detalles. El primero es ver si ese tipo de distribución es creciente o decreciente. En este caso, en este estudio, se observa que hay un valor mínimo, que será 15,50 inicial,
Si vemos las cantidades, ellas van de forma exponencial o de forma creciente hasta llegar a 20,50. Por lo tanto, si es creciente, marcando esta opción, significa que ese límite inferior inicial, es decir, 15,50, se le va a sumar el valor de ¿quién? De la amplitud. Entonces, se conoce que 15,50, utilizando la calculadora, se sumaría 15,50 más 1,25. Observemos, ese valor está atribuido en la parte inicial de la tabla, 15,50 más el valor de intervalo que equivale a 1,25. Al sumarlos, su resultado indica que es 16,75. Ese valor es el que vamos a colocar a continuación. Y se coloca abierto. ¿Por qué? Porque sencillamente él no se va a tomar en cuenta cuando ubique los nuevos valores en su frecuencia, que más adelante vamos a explicar de manera sencilla y práctica. Una vez que se define como límite superior, él sencillamente se repite en esta parte. Para esta parte sí se toma en cuenta y nuevamente ese valor 16,75 más el valor de la amplitud, que es 1,25, es decir que su amplitud de distancia es constante. Al sumarlo, su resultado es 18, como se puede ver en la calculadora. Obsérvese que siempre el último valor se coloca entre paréntesis cuando se coloca en esta primera fase de distribución. Este valor 18 se tomaría para la siguiente fase de distribución y al sumarle 1,25, su resultado es 19,25. Igualmente, si el resultado no es confiable, súmelo, 18 más 1,25, y valida que el resultado es 19,25. Se repite nuevamente, 19,25 se le sigue sumando 1,25 como valor constante y su resultado efectivamente al finalizar la distribución tiene que ser coincidente. Obsérvese, 20,50 es igual a este valor. ¿Qué significa eso? Que gracias al rango es el que determina por dónde inicia en la distribución y por dónde culmina efectivamente, a través de las distancias que se llama en este caso amplitud. Una vez conocido estas características de distribución agrupada, vamos a conocer para estos nuevos intervalos sus auténticos valores frecuentes. ¿Qué significa esto? Significa que en esta parte es 15,5 hasta antes de llegar a 16,75, es decir, que él no se va a tomar en cuenta. ¿Qué significa eso? Sencillo. Significa que si observamos aquí, en esta parte inicial, porque es la información inicial que me indica en el ejercicio, en donde tomaría 15,50, que en este caso tomaría en cuenta 4, porque participa en el proceso, y me dicen valores antes del 16,75. 16,25 está antes de 16,75 y su frecuencia es 3. Por lo tanto, sí se toma. 18,35 no, porque supera al valor de 16,75 que no es tomado en cuenta en esta parte. Entonces, en este caso, él se escribiría
con estos dos valores frecuentes en su amplitud de intervalo y se sumarían. 4 más 3 me daría 7, efectivamente. Una vez que se tomaron estos valores, estos son los valores siguientes que me quedan a continuación. Verifiquemos cuál de ellos participan en cada uno de los intervalos que me quedan posteriormente. Observemos. Me dicen que la siguiente, si se toman los que están después de 16,75 hasta antes de los valores menos 18. ¿Qué significa eso? Significa que en este caso 18,35 no participa porque él no está incluido en este rango de intervalo. Es decir, que al no existir ninguno de esos valores, sencillamente se justifica que su valor es 0. El 0 estadísticamente significa la no existencia de valores frecuentes entre estos límites de estudio. Continuemos. Si 18 se toma, por lo tanto serían valores a partir de 18 hasta antes 19,25. En este caso, si observamos 18,35, si entra, estaría después de 18 y antes de 19,25. Por lo tanto, su frecuencia es 5. Por lo tanto, su resultado sería 5. Este valor no se toma porque este valor supera 19,25 y tiene que ser antes de este valor. Por lo tanto, este valor no participa. Participaría 5. Y por último, indican que se toman valores a partir de 19,25 hasta 20,50. ¿Qué quiere decir eso? Que si observamos en la distribución, 19,45 sí participa y su frecuencia es 6, y 20,50, que es el alcance máximo, en su frecuencia es 1. Por lo tanto, al sumarse en sus valores de su frecuencia, 6 más 1 serían 7. Una vez obtenidos estos resultados de forma sencilla, al sumarse 7 más 0 más 5 más 7 sigue indicando, manteniéndose una misma muestra de 19. 19 significa 19 pagos semanales en divisas, turno nocturno, de los empleados, red vital. Ese valor se registra a continuación. N igual a 19. Una vez obtenidas las nuevas frecuencias ordinarias, conocidas por definición, ahora vamos a conocer las frecuencias de tipo acumuladas. Estas son sencillas de validar porque ellas dependen desde las primeras que inician, sumándose hasta llegar a las últimas, validando el valor muestra. Comencemos. Si tenemos el valor 7, se comienza con 7, sumado a 0, serían 7, más 5, serían 12, más 7, serían 19. 19, el tamaño de muestra. Validemos ahora a X o M, que no es más. Y en el formulario, este se llamaría marca de clase. Esa marca de clase para cada intervalo, 1, 2, 3 y 4, no es más que la sumatoria de cada límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos valores que participan en cada uno de los procesos que se observan en el intervalo. Por lo tanto, si se valida esta fórmula ratifica cuál es el punto medio que divide entre los límites. Calculemos. Tenemos que para el primer intervalo se tiene que sumar
15,50 más 16,75, observemos que se está sumando los valores del primer intervalo que se está señalando. El resultado indicaría 32,25, que es el que se va a registrar a continuación. Y él se va a dividir entre 2. Su resultado indica un registro de 16,125, es decir, 16,12. Recordando que se está realizando el redondeo de los decimales. Y 5, obsérvese que no redondea a números pares. 2, por ser número par, sencillamente quedaría igual. Por esa razón, en el primer intervalo, en este caso que es K, primer intervalo, su punto medio es 16,12. Los demás los podemos hacer de forma directa. Segundo intervalo, número 2. En el número 2, igualmente, 16,75 más 18. Obsérvese que se está sumando los valores límites y su resultado es 34,75. Ese es el valor que se está colocando aquí a continuación. Al dividirse entre 2, de forma directa serían 17,38. Para el segundo intervalo, número 3 o intervalo 3. Entonces, igualmente se suma 18 más 19,25, 37,25 dividido entre 2, su punto medio es 18,62. Igualmente al final se conoce que tenemos 19,25 más 20,50 y su resultado es 39,75. Dividido entre 2, su punto medio es 19,88. Por redondeo, por exceso. Y de esta forma se conoce la marca de clase o el punto medio que tienen cada uno de los límites en esta nueva distribución para 4 intervalos. Continuemos a validar la frecuencia relativa para validar el estudio de pagos semanales en divisas, turno nocturno, empleados, rectitud. Recordemos que la frecuencia relativa no es más que la proporción. Observemos. F minúscula, que en este caso son las frecuencias ordinarias, se conocen que son 7, 0, 5 y 7. Por lo tanto, cada una tiene que ser divisible entre ¿cuánto? Entre 19, de acuerdo a lo que indica la fórmula. En el primer caso se dividiría 7 entre 19 y de forma directa sería 0,37 por redondeo por exceso. En el segundo intervalo, 0 entre 2 sigue siendo igualmente 0. 0,00 se justificaría de esta manera. Tenemos el valor 5 divisible entre 2, cuyo resultado es 2,5. Pero recordemos que el resultado no es 2, sino que el resultado de la muestra es 19. Por lo tanto, 5 divisible entre 19, que es la muestra real, su resultado es 0,26. Y por último, ya tenemos el valor de 7 entre 19, que inicialmente lo calculamos, y ese resultado indicaría 0,37.
¿Qué se hace en este caso con las frecuencias relativas? Ellas, al sumarlas, en este registro se valida la existencia de un rango de valores que se conocen desde la distribución de datos no agrupados que ya hemos estudiado. En este caso, al sumar 0,37 más 0,00 más 0,26 más 0,27, revisando en la calculadora el registro de cada valor a continuación, el resultado efectivamente es igual a 1, demostrándose la existencia de pagos semanales en divisas, turno nocturno empleados, requisitados. Una vez validado el valor de las proporciones en su frecuencia relativa ordinaria, vamos a validar las porcentuales de frecuencia relativa ordinaria. Es decir, 0,37 en el primer caso, multiplicado por 100, 0,37 multiplicado por 100, su porcentual sería 37%. En el siguiente caso es 0%. En el tercer caso, 0,26 por 100, 26%. Y en el cuarto caso, en vista de que ya se calculó, su resultado es 37%. Igualmente, una vez sumadas por ser relativas ordinarias, porcentuales, 37% más 0 más 26 más 37, su resultado indicaría un 100% de efectividad. Y por último, se validaría de forma práctica y sencilla el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Esta no es más que obtener el resultado de la división de la frecuencia relativa acumulada entre n, que es la muestra por 100. ¿Cómo nos quedaría a continuación? En este caso, si observamos de forma sencilla, se tomaría dividir en el primer caso. Tenemos aquí las acumuladas a continuación y en ese caso se hace la observación que son frecuencias acumuladas y en este caso sería 7 entre 19 por 100, que se pueden hacer de manera directa. 7 entre 19 por 100 en la calculadora, su registro serían 36,84%. Siguiente acumulada, sigue siendo el mismo registro, por lo tanto es directo. Siguiente acumulada, 12, desarrollándola de forma directa, 12 entre 19 por 100, su acumulada es 63,16 por redondeo por exceso. Y al dividir 19 entre 19 por 100, indicaría el 100% de efectividad para el presente estudio. Vamos a confirmar entonces la presente interpretación para esta distribución de datos agrupados. Comencemos. Entonces, se conoce que para el estudio de vamos a validar el valor muestra 19 en este caso empleados que cobraron
que cobraron pagos semanales en divisa, turno nocturno, empresa Red Vital, coma, su rango fue de, si observamos aquí, la mínima fue de $15,50 en este caso y la máxima de $20,50. Hasta para un intervalo, en este caso, o para 4 intervalos, con una amplitud de $1,25 y efectivamente un 100% de efectividad. Entonces, de manera práctica y sencilla, como podemos ver a continuación, hemos validado lo que concierne a una distribución de datos no agrupados de forma sencilla y práctica con este ejercicio y, por supuesto, estemos pendientes de las próximas informaciones que serán publicadas por vía Classroom. Felicidades de antemano porque hemos cumplido con cada una de las actividades anteriores en la fase previa y, por supuesto, siempre satisfecha en estos procesos evaluados y por lo pronto esperemos las próximas informaciones que serán publicadas en la plataforma Classroom. Prosperidad desde la práctica.